Ya. ¿Se ve, no? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, buenas noches. Hoy nos toca enfocarnos en lo que es el tema sobre la anestesia regional. Y de manera general vamos a definir que la anestesia regional es la pérdida de la sensibilidad y motilidad en un territorio o área amplia del organismo donde de manera general el paciente se encuentra consciente. Esta anestesia regional se clasifica o se divide o son dos tipos, los bloqueos centrales y los bloqueos periféricos. Dentro de los bloqueos centrales tenemos la peridural y la raquidia, y dentro de los bloqueos periféricos del miembro superior tenemos al plexo braquial y de los miembros inferiores del nervio ciático, femoral y obturador. Bueno, como todo tiene un principio, hoy vamos a hacer una pequeña rememorancia sobre lo que es la historia, lo básico, ¿no? Es de ahí que 3 médicos talentosos dan inicio a esta nueva anestesia regional llamada peridural. Y Fidel Páguez era un médico militar español que en 1921 describe la anestesia peridural a través de realizar varias funciones, varias anestesias a nivel de la región torácica y lumbar con el objetivo de mejorar la calidad referente a los procedimientos quirúrgicos, sobre todo a las de tipo traumatológicas y cirugía en general. 10 años más tarde, Mario Dogliotti, un médico anatomista, patólogo argentino, también se interesó por esta técnica de la anestesia peridural y busca la manera de llegar al espacio peridural a través de su propia técnica, que es la pérdida de la resistencia, hoy llamada la técnica de Dogliotti actualmente. Un año más tarde, Alberto Gutiérrez, otro médico argentino, sí anatomista, también en su afán de perfeccionar la técnica de la anestesia peridural y encontrar cómo llegar al espacio peridural, pone en práctica la técnica de la gota pendiente. Bueno, vamos a definir la anestesia peridural como una anestesia de tipo central que consiste en la administración del anestésico local en el espacio peridural o epidural a nivel de todo el trayecto de la columna vertebral, comenzando desde los segmentos cervicales, dorsales o torácicos, lumbares y sacrococcígeos. Aquí ven, ¿no? Una muestra, la figura de la anestesia peridural a nivel cervical. Esta técnica o anestesia puede ser simple o continua. Y para realizar este tipo de anestesia, pues debemos recordar lo que es la anatomía de todo el canal espinal. Y comenzamos diciendo de que el espacio peridural se extiende desde el agujero occipital o agujero magno hasta el hiato sacrococcígeo. Este es un espacio virtual que va a rodear el sacro dural y que encuentra comprendido entre las dos hojas de la dura madre, una externa que va a formar el periósteo de todo el canal espinal y una interna que va a dar origen a la propia dura madre. Estos también está limitado, el espacio peridural también tiene sus propios límites. En la parte anterior, el límite anterior está delimitado por el ligamento longitudinal posterior, la posterior de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Lateralmente se encuentra limitado por los pedículos
y la unión de estos pedículos van a llegar a formar los agujeros de conjunción, por los cuales va a salir las raíces nerviosas. Y el límite posterior se encuentra por el ligamento amarillo, aquí lo vamos a ver en la próxima, y las láminas intervertebrales. Aquí vemos el límite anterior, el límite posterior, lateralmente los pedículos y los agujeros de conjunción. ¿Qué contiene el espacio peridural? Las raíces nerviosas, tejido areolar, tejido graso y un conjunto de venas o vasos sanguíneos que van a conformar el plexo venoso de Bartz. Y también sabemos que dentro de del trayecto de todo vaso siempre va un vaso linfático, ¿no? Es decir, también dentro del contenido se encuentran vasos linfáticos. Como habíamos dicho, es un espacio peridural y por tanto, pues la distancia o el espacio va a estar también, va a ser diferente en las diferentes regiones, ¿no? No es un espacio tan amplio que nos puede dar un margen de ingresar o hacer la punción a ciegas, ¿no? Hay que ir con bastante cuidado. Por eso que en la región cervical es muy reducido, que se encuentra entre 1 a 1.5 milímetros, ¿no? Imagínense, ni medio centímetro. La región torácica superior va ampliándose un poquito más, de 2.5 a 3 milímetros. En la región torácica inferior, de 4 a 5. Y la región lumbar, que es la que más se utiliza para realizar esta técnica, pues se encuentra entre 5 a 6, de 6 y 8 milímetros de espacio. Todo el espacio peridural tiene una capacidad de 115 ml a 230 ml, lo cual no significa que, digamos, se pueda administrar esta cantidad en uno solo, sino que vamos en bolos repetidos, ¿no? Y sumando, pues se puede llegar a tener esta capacidad. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta dentro de la técnica? Ya han avanzado ustedes en la parte teórica que dentro del primer tema es siempre la valoración preanestésica. Ahí donde vamos a valorar al paciente y el área donde nos va a corresponder a nosotros realizar la técnica respectiva. Dependiendo del tipo de paciente, si el paciente es demasiado ansioso y consideramos que no va a colaborar, pues realizamos una premedicación, puede ser unas horas antes, dentro de las indicaciones 24 horas que hacemos la valoración, o directamente en quirófano unos 15 a 20 minutos antes. Debemos tener preparado el material que vienen ya en kits totalmente descartables, ¿no? Y solamente verificar que el empaque esté totalmente cerrado, es decir, estéril. Luego ponemos al paciente en una posición, puede ser sentada o de cúbito lateral, derecha o izquierda. Estas posiciones son de preferencia de acuerdo al anestesiólogo o profesional que va a realizar la técnica, a pesar de que hay algunas circunstancias en que indican estas posiciones, pero esto es relativo porque, como les digo, esto depende mucho de la preferencia de cada profesional. Luego realizamos la asepsia de toda la columna, la región poniendo más cuidado en la región donde vamos a realizar, sea lumbar o torácica. En primera instancia hacemos con el alcohol yodado y luego retiramos el exceso del yodo con alcohol blanco. Dentro del material tenemos las agujas, como ustedes están pudiendo ver aquí. Estas agujas antiguamente, las primeras eran metálicas, ¿no? O sea, se reestilizaban. En la actualidad ya tenemos las descartables. ¿Y cuál es la diferencia de estas agujas, a pesar de tener cierta similitud? Es en la punta o en el bisel
que algunas tienen puntas romas donde no son cortantes, a diferencia de esta de la aguja de Crown, que si ven por la línea, imaginamos que es cortante, ¿no? A diferencia de esta que es una punta roma. Estas agujas, esta es la más utilizada actualmente, la aguja de Toll. La posición, como les dije, es a preferencia del profesional. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a delimitar el espacio a realizar, donde vamos a realizar la punción. Nuestro punto de referencia anatómico siempre debe ser las espinas ilíacas posterosuperiores, donde imaginariamente vamos a hacer, y mentalmente, ¿qué vamos a hacer? Atravesar entre ambas y vamos a trazar una línea imaginaria, o jóvenes, que se llama la línea de Tuffier. Aquí vemos, luego de haber identificado el espacio para realizar la anestesia peridural, tenemos dos vías de abordaje. Una vía medial, como ustedes ven, ¿no? Seguimos el trayecto de las apófisis espinosas en la línea media de la columna. Aquí vemos, ¿no? Cómo se va realizando. Aquí también la punción, si ven aquí, este sería la peridural, ¿no? Esta ya la de aquí, de que vamos a hablar en la próxima clase. Y la vía paramediana. Esta también, dentro de sus indicaciones, tiene cierta noción relativa, no es así exclusiva, porque también puede haber, a pesar de tener deformidades, podemos tener por la vía medial un espacio perfecto, ¿no? Entonces, se indica esta vía en pacientes que tienen cierta incapacidad de flexionar la columna vertebral, porque como han podido ver en las otras diapositivas, el paciente tiene que estar flexionado y siempre debemos tener una persona que nos colabore y sujete al paciente, porque así por sí solo el paciente no va a poder mantenerse en esta posición. También se indica esta vía cuando se tiene ligamento espinoso calcificado. Generalmente esto sucede en personas de edad avanzada, ¿no? Se dice que como todo va en deterioro, pues también los ligamentos tienden a volverse fibróticos o calcificarse. Las deformidades de la columna puede ser una escoliosis o una cifoescoliosis, ¿no es cierto? Y obviamente cirugías previas de disco. ¿Cuáles son los planos que debemos atravesar? Siempre van a ir de afuera para adentro. Tenemos la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, y este es el espacio peridural. Si ven, es casi una línea también, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los signos para determinar la llegada del espacio peridural? Hay varios signos, sin embargo, los que, como les indiqué dentro de la historia, Dogliotti y Gutiérrez, ellos han tecnificado y han puesto en práctica estas dos técnicas, ¿no? La pérdida de la resistencia por Dogliotti y la de la gota pendiente por Gutiérrez. El signo de Dogliotti, ¿qué es? Una vez realizada la punción con la aguja, ¿qué hacemos? Posicionamos, retiramos el mandril de la aguja peridural, acoplamos una jeringa con una cantidad de aire, puede ser entre 3 a 5, no podemos también ingresar mucho porque la incomodidad la va a sentir el paciente, no nosotros, ¿no? Entonces, una vez acoplada la jeringa con unos 3 a 5 cc de aire, vamos haciendo presión en el émbolo de la jeringa. Como ustedes ven, con una mano aseguramos la aguja contra la espalda del paciente y con la otra vamos ejerciendo cierta presión hasta que, una vez que llegamos al espacio peridural, el émbolo va a ser deslizado de manera fácil.
¿Por qué se pierde la resistencia, jóvenes? ¿Qué presión tiene el espacio peridural? Negativa. Negativa, muy bien, ¿no? Entonces, nosotros ejercemos presión positiva. Entonces, al llegar al espacio, entonces inmediatamente se pierde la resistencia con la que estamos ejerciendo y se desliza fácilmente el émbolo de la jeringa, ¿no? Y de la misma manera, el signo de Gutiérrez es igual. Una vez ya posicionada la aguja en la región que estamos realizando la punción, retiramos el mandril y administramos o inyectamos aquí en el trayecto de la aguja una sustancia que puede ser un suero fisiológico o el mismo anestésico local. Y por la presión o porque no existe aquí presión, esto va a quedar ahí colgando. Y a medida que vayamos avanzando, pues esta también va a ser aspirada. Esta gota va a ser aspirada, lo cual nos va a determinar que estamos en el espacio peridural. Como habíamos dicho, esta técnica o anestesia peridural puede ser simple o continua. Simple, ¿qué significa? Que es la administración en una sola dosis del anestésico local. Una vez identificado el espacio peridural, retiramos la jeringa o si se aspiró entonces que ya tenemos el anestésico local cargado y adicionado un opioide, pero previamente vamos a hacer una dosis test de lidocaína con adrenalina al 1 en 200.000. ¿Por qué razón? ¿Qué efecto tiene la adrenalina, jóvenes? Hola. ¿Cuál es el efecto de la adrenalina? Modo alerta. ¿Cómo es eso? Bueno, es vasoconstrictor. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Si al realizar la técnica podríamos puncionar un vaso o rasgar o lesionar y de manera indirecta y pasiva puede ingresar el anestésico asociado a la adrenalina. ¿Y qué va a suceder a nivel cardiovascular sobre todo? Si es vasoconstrictor, jóvenes, ¿qué pasa? ¿Qué pasa pues en el paro? ¿Por qué utilizamos adrenalina? Para evitar hemorragias, doctora. ¿Para qué? Para evitar hemorragias. No. En el paro, ¿qué pasa? Pues deja de funcionar el corazón. La frecuencia se hace nula. Entonces, ¿qué va a pasar? En primera instancia vamos a ver el efecto de la adrenalina como un aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retirar y buscar otro espacio para volver a hacer la punción, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de hacer la dosis test, ¿no? Para que no haya repercusión, sobre todo a nivel cardiovascular. El volumen que se utiliza generalmente en los adultos es entre 20 a 30 cc del anestésico local asociado a un opioide. Pero no, nosotros no administramos los 20 de cada uno. Una vez realizada la dosis test, entonces vamos a ir administrando en bolos de 5 cc y aspiramos. Administramos 5 cc, volvemos a aspirar hasta poner la dosis total, ¿no? Esta sería la dosis, la técnica simple. Una sola administración. A diferencia de la anestesia peridural continua, que aquí vamos a introducir un catéter. Un catéter, lo cual nos va a dar chance de nosotros prolongar un poco más la anestesia.
¿Por qué razón se hacen estas dos técnicas y en qué tipo de cirugías, no? Porque hay que considerar también varios aspectos. Uno, el tipo de cirugía, la duración de la cirugía, cuán complicada puede ser, o puede ser una cirugía, como decimos, cristiana, ¿no? Donde no haya complicaciones, o finalmente la habilidad del cirujano, tomando en cuenta, porque hay cirujanos bastante hábiles que a veces parece que las cirugías la hacen como que estuvieran en una competición, entonces tratan de hacerlo lo más rápido posible, ¿no? Entonces hay condiciones en las cuales nosotros debemos elegir cuál de ellas vamos a realizar, ¿no? Y también otro de los objetivos de colocar el catéter, pues en estos pacientes, en los pacientes, es promover una analgesia postquirúrgica, porque recordemos que cualquier injuria en el organismo o cualquier injuria externa, como es el caso de la incisión de la cirugía, pues produce dolor en el paciente, ¿no? Lo cual impide que éste tenga una rehabilitación precoz y rápida. Entonces, cuando el paciente está sin dolor, ¿qué pasa? Él se puede levantar inclusive horas después de la cirugía, ¿no? Una vez ya identificado el espacio, retiramos la aguja, o una vez que ha ingresado la gota, que se ha absorbido, se ha aspirado, introducimos el catéter. Y este tiene que desplazarse de manera fácil, o sea, es decir, sin ninguna obstrucción, ¿no? Si estamos en un buen espacio. Entonces, vamos a introducir en primera instancia de 2 a 4 centímetros, dependiendo hasta qué nivel nosotros queremos alcanzar el bloqueo. Luego vamos a retirar, aquí como se ve, retiramos la aguja sobre el catéter y simplemente se queda el catéter, ¿no? Luego vamos a fijar, vamos a rodear todo y luego colocamos a través de el catéter, tiene un pequeño dispositivo por el cual nosotros administramos el anestésico local. Cuando estemos en la práctica en el hospital les vamos a mostrar cómo es un catéter. ¿Cómo se podría seleccionar el catéter? En realidad, los libros lo dicen así, ¿no? Pero, sin embargo, como les dije, ya vienen en unos sets o kits estériles, entonces difícil abrir. Pero, sin embargo, ¿qué condiciones tendría que tener el catéter, no? Que estos sean bastante flexibles y que sean resistentes a cualquier ruptura que pudieran tener, ¿no? O sea, flexibles y no rígidos para no dañar los nervios y tampoco producir ninguna incomodidad en el paciente. El material generalmente depende de la fábrica, de la empresa. Los fabrican de nylon, poliuretano y polietileno, ¿no? Estos catéteres son radiopacos o translúcidos, es decir, que cuando nosotros hacemos un tratamiento, por decir, del dolor, podemos ver a través de una simple radiografía la posición del catéter, ¿no? Si está en buena posición y si no está, digamos, encostado en algún nervio que le puede producir dolor al paciente. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Los más importantes quizás es a nivel cardiovascular. Va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca y posteriormente una disminución de la presión arterial. Sin embargo, con esta técnica, la estabilidad hemodinámica se debe al bloqueo simpático, que es de manera paulatina, es decir, va instaurándose el bloqueo lentamente, ¿no? Que nos va a dar tiempo ante cualquier eventualidad de una caída de la frecuencia o la presión, de hacer un tratamiento inmediato médico, ¿no? Administrando alguna droga. A nivel respiratorio no afecta, porque excepto si fueran niveles altos, porque ¿cuál es el músculo principal de la respiración, jóvenes? Diafragma. El diafragma, ¿no? Y entonces eso nunca, de ninguna manera, por ningún lado se bloquea, excepto si hiciéramos, ya cuando hablemos del bloqueo de plexo braquial, ahí vamos a hablar, ¿no?
pero con esta no. Por tanto, no afecta, excepto que podría bloquearse los músculos accesorios de la respiración, sí, pero es mínimo, digamos, la injerencia que se tiene en cuanto a la intensidad de cómo funciona el diafragma, ¿no es cierto? Que es el músculo principal. A nivel renal, aquí está con interrogantes, ¿no? De la retención urinaria, que puede suceder, sí, pero es en un porcentaje mínimo, ¿no? Pero sí se puede dar. A nivel gastrointestinal, las náuseas y los vómitos también es un porcentaje mínimo de un 20%, que eso lo podemos resolver y se debe al efecto del simpático, ¿no? Como alguna alumna me dijo que ni sabía por qué razón tenía interferencia o afectaba al sistema gastrointestinal. Y a nivel endocrino metabólico, pues si alcanzamos un nivel de T5 torácico o dorsal 5, pues hay una inervación simpática de la glándula suprarrenal, lo cual va a reducir la secreción de las catecolaminas, que son las responsables del estrés quirúrgico, ¿no? Prequirúrgico, por eso el paciente se pone ansioso, taquicárdico, le puede subir la presión arterial, etcétera, ¿no? Entonces, esto también hace que disminuya con esta anestesia, ¿no? Al bloquear la inervación simpática. ¿Cuáles son las indicaciones? Son quirúrgicas, de diagnóstico y terapéuticas. Quirúrgicas, todas las cirugías que se relacionan desde el abdomen inferior a las extremidades inferiores, ¿no? Y quizás niveles más altos para otro tipo de cirugías, pero combinadas a una anestesia general. Y con el objetivo, como les dije al inicio, es promover una analgesia postquirúrgica. De diagnóstico, porque nos serviría tal vez para el diagnóstico de algunos tipos de tumores, como es los meduloblastomas, o si hubiera algún absceso, porque les recuerdo que dijimos que antes de administrar la dosis total del anestésico, nosotros debemos aspirar para ver si no hay retorno de sangre o líquido cefalorraquídeo. Y terapéutico, para tratamiento del dolor, sobre todo en las enfermedades crónicas, como ser los cánceres, ¿no? Todo tipo de cáncer, relacionado y que estén inervados por las raíces nerviosas, ¿no? No tampoco, no le pasa a hacer una cervical que tendrías que promover en el cerebro, un dolor de cabeza, no ve. Entonces también hay que tener criterios para manejar esto. Así como hay indicaciones, hay contraindicaciones. Las edades extremas relativas, ¿no? Relativas porque, más al contrario, se indica que la anestesia regional es siempre una primera opción para nosotros proponer al paciente, porque hay menor riesgo en cuanto al uso de los anestésicos generales, ¿no? Por vía endovenosa, es siempre, ¿qué podemos hacer? Que permanezca más horas, por ejemplo, ¿no? Si el bloqueo peridural dura de 2 horas y media hasta 3 horas, y si usamos un opioide quizás un poquito más, que se prolongue, ¿no? Nada más. Pero al final se va a revertir. Las enfermedades neurológicas y en los pacientes psicóticos. Aquí sí, porque son trastornos neurológicos, ¿no es cierto? Un paciente con alteración neurológica no nos va con labor técnica, porque ustedes han visto la posición y mismo así, teniendo el ayudante, el asistente que nos pueda colaborar para asegurar al paciente, pues a veces puede ser insuficiente. El shock hipovolémico por la repercusión que tiene a nivel del sistema cardiovascular, ¿no? Si baja la presión, pues en el shock hipovolémico se sobreentiende que hay también una caída de la presión arterial. Los pacientes anticoagulados, ¿no? Pacientes
que reciben como tratamiento adicional, por ejemplo, a una hipertensión, la aspirina, ¿no? Que comúnmente la utilizan, entonces, por el trastorno que al funcionar de manera indirecta algún vaso, pues puede sangrar. Entonces, por eso es importante que si nosotros vamos a realizar esta técnica, suspendamos unos 15 días antes el uso de los coagulantes, ¿no? O sea, es del tipo de la heparina, las heparinas de bajo peso molecular y la aspirina también. Las lesiones óseas de la columna vertebral, pero han visto también que puede haber algún segmento casi normal con la disposición correcta de las vértebras, entonces no tendríamos ningún problema, ¿no? Y la laminectomía también es relativa, porque si digamos le han hecho a nivel de L3, L4, nosotros podemos ir entre L1 o L2, ¿no? Para hacer el bloqueo un poquito más alto, quizás un poquito más bajo, ¿no? Un nivel más alto o más bajo. Y obviamente la inflamación local también, porque al hacer la punción podemos nosotros arrastrar cualquier germen patógeno que podemos llevar al interior del espacio peridural y producir unas meningitis bacteriana, etcétera, ¿no? Que eso ya hay que tener bastante cuidado. Las enfermedades cardíacas asociadas a bajo débito por el efecto del simpático también, porque si baja la frecuencia y ya el paciente tiene un débito bajo, pues podemos nosotros agravar esta situación. Y la única quizás contraindicación absoluta, como está aquí se marcado en rojo, es que los pacientes rechacen esta técnica, ¿no? Como por ejemplo los bailarines, hay que tener bastante cuidado, porque si persistiera, digamos, una parestesia, por ejemplo, nos puede demandar el paciente, ¿no? Porque sus piernas son, digamos, el instrumento de su trabajo. Entonces hay que tener bastante cuidado y pensarlo bien si vale la pena realizar esta anestesia en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones? Entre las complicaciones tenemos las inmediatas y las mediatas. Las inmediatas suceden dentro de ¿qué tiempo, jóvenes? En unos segundos a minutos, ¿no? ¿Cómo? En segundos a minutos. De tibio a frío, ¿no? Después que se administró. Se consideran dentro de las 24 horas, ¿no? Dentro de las primeras 24. Y inmediata se sobreentendería que es tras la administración de la anestesia, ¿no? Pero se espera todavía 24 horas, ¿me entiende? Ese es el tiempo comprendido para indicar que es una complicación inmediata, ¿no? Y como ven ahí está la hipotensión, la bradicardia, los problemas respiratorios, porque si el paciente es un bronquítico crónico, que tiene alguna enfermedad de EPOC, obviamente que ya está, normalmente está disminuida su volumen respiratorio, ¿no? Y por ende, si hay bloqueo de los mucos accesorios, sí, en ellos puede ser un poco contraproducente también y hay que estar controlando, ¿no? Y las náuseas y los vómitos también por una caída de la presión arterial y por reflejo simpático o vagal, ¿no? Porque recuerden que el nervio vago se encuentra casi distribuido en una infinidad de órganos, ¿no es cierto? Y las convulsiones, que a lo mejor accidentalmente hemos perforado la dura madre y puede haber cierta excitación por una transmisión pasiva del mismo anestésico hacia el espacio traquídeo. Y las mediatas se indica después de las 24 horas y hasta 72 horas, jóvenes, es decir, 3 días, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes quiere ser anestesiólogo y bueno, les viene a decir que hay algún problema por la anestesia una semana después, hay que valorar muy bien, ¿no? Porque para el cirujano siempre es más cómodo y simple responsabilizar al anestesiólogo por la técnica.
¿no? Sin embargo, entre las mediatas mencionamos una meningitis séptica y una aséptica, ¿no? La séptica que puede ser bacteriana y la aséptica, por eso hay que, de tipo viral, por eso hay que tener mucho cuidado de realizar la asepsia y antisepsia en la región que vamos a funcionar. Y las cefaleas, esto también, si vamos a realizar esta técnica, pues en el paciente, sobre todo en las mujeres, algunos que tienen ya algún trastorno emotivo, generalmente aducen, ¿no? Presentar un dolor de cabeza, entonces ahí hay que poner, si vamos a hacer esta técnica, preguntarle, indagar si tiene cefaleas, qué tipo de cefalea es, porque también la cefalea no es así, y decir cefalea, ¿no? Tiene ciertas características, ¿no? Inclusive inicios y en algunos casos hasta algunos pródromos, es decir, hay anuncios de que le va a doler la cabeza cuando es estimulada, por ejemplo, en las migrañas, ¿no? Algunos pacientes desencadenan a la luz intensa, ¿no? Entonces ese es un pródromo. Las raquialgias y las paraplejías, y esto hay que tener cuidado, ¿no? Porque también de inicio, después de las 24 horas, si nos dice que el paciente sigue con una sensación de hormigueo, pues habrá que hacerle un tratamiento médico con corticoides, y las paraplegias, si van más allá de las 72 horas, pues entonces un poco de fisioterapia para ayudar y recuperar el tono muscular. ¿Cuáles son las ventajas de esta técnica? Es que conseguimos tener una región anestesiada definida, ¿no? Es decir, nosotros podemos delimitar hasta qué nivel debemos bloquear, ¿no? Por ejemplo, para cirugías de cadera, por decir, ¿no? Que lleguemos a un nivel de T12 está más que suficiente ese nivel para ese tipo de cirugía. Luego, otra ventaja es que esta va a durar más que la anestesia raquídea, ¿no? Va a durar entre 2 horas y media a 3, y en algunos casos, con mucha suerte, hasta se prolonga un poquito más, ¿no? Entre 4 horas. Y lo más formidable de esta técnica, si es la continua, pues es que podemos nosotros, después de las 24 horas, aumentar un poquito a través del catéter, administrar un anestésico local, siempre asociado a un opioide, que es lo que va a prolongar la analgesia del paciente, ¿no? Y para una recuperación pronta. Otra ventaja también es que estas van a reducir al mínimo la cefalea y las meningitis y la aracnoiditis, porque nosotros no vamos a entrar al espacio espinal con esta técnica, ¿no? Es en el espacio peridural. Y obviamente las molestias digestivas, como les he dicho, son mínimas, y la retención urinaria casi no se desarrollan, y si sucede, puede ser pues entre 100 pacientes, 1 o 2 pacientes, ¿no? Que es una incidencia mínima. ¿Cuáles serían las desventajas? Dificultades en la técnica, no tener experiencia, o que sea un paciente que no colabore. Con esta anestesia no hay buena relajación muscular, es decir, en cirugías de abdomen son pésimas para la elección de estas, ¿no? Sin embargo, podríamos asociar, digamos, esta anestesia peridural a una anestesia general, que iría bastante bien con el objetivo de reducir la administración de los anestésicos de uso general, es decir, las endovenosas, ¿no? Los anestésicos endovenosos. Entonces, es la única razón por la cual, digamos, se podría combinar en cirugías, por decir, en una colicistectomía convencional, ojo, ¿no? Porque en las cirugías, en las colicistectomías laparoscópicas, no, porque recordemos, alguien siempre debe operar a algún familiar, un conocido, una amistad. Una cirugía laparoscópica, que hace el cirujano, va a administrar en la cavidad abdominal pues CO2, entonces va a hacer que se distienda el peritoneo todo, y que para alcanzar y minimizar ese dolor, pues esta anestesia es pésima, ¿no? Salvo que asociemos a una anestesia general.
Otra desventaja que son volúmenes grandes que administramos, ¿no? Y que puede producir cierto desconfort en el paciente. El peligro de entrar al espacio subaracnoideo o raquídeo también es grande, ¿no? O sea, si inadvertidamente, a pesar de haber hecho la prueba, de no haber aspirado líquido, quizás con el catéter también se puede producir una perforación de la dura madre. Entonces, y nosotros vamos administrando, entonces de manera pasiva esta puede ingresar al espacio raquídeo, mezclarse con el líquido cefalorraquídeo y alcanzar niveles altos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y la hemorragia epidural, las hemorragias en el espacio epidural, ¿no? De la misma manera. Si no es por la aguja, podría seccionarse, o que podría puncionarse con el catéter. Luego que también hay un bloqueo segmental disparejo, es decir, podría por alguna razón, porque nosotros de manera general no pedimos pues una tomografía del espacio peridural ni una radiografía. Entonces, tenemos en el entendido de que es normal el espacio, podría producirse por algún médulo, un pequeño tumor, algo que bloquee y que el anestésico pues no se disperse de manera uniforme en el espacio peridural y en la región que nosotros hemos realizado la anestesia, ¿no? Y el dolor lumbar, que cuántas personas ustedes han escuchado y van a escuchar cuando ustedes ya sean médicos. Por eso también dentro de la valoración preanestésica es muy importante preguntar al paciente si no le duele la espalda, ¿no? Con palabras más comunes que puedan entendernos, pero sin salirnos del margen del profesionalismo con que nosotros debemos dirigirnos al paciente. ¿Cuáles son los criterios para un bloqueo satisfactorio? Que este tenga un inicio de analgesia con una pérdida de sensibilidad hasta los 10 minutos. No se debe aspirar líquido cefalorraquídeo menos sangre. Que al palpar no percibamos ninguna circunstancia o proceso de inflamación en la superficie que hemos hecho la punción. El entumecimiento o adormecimiento de los miembros inferiores debe ser de manera paulatina, ¿no? Así como la propagación del anestésico. Evidenciar la parálisis del simpático, es decir, si hay una caída mínima de la presión arterial es porque ha habido bloqueo simpático, ¿no? Porque de que se produzca, sí. Por eso es importante que el momento de realizarla después de haber hecho la valoración preanestésica, cuando el paciente llega a quirófano, lo primero que debemos hacer es monitorizar, ¿no es cierto?, al paciente. Entonces ahí ya medimos nosotros todos los valores de los signos vitales, comenzando de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, porque es donde va a haber mayor repercusión con esta anestesia. Y en las pacientes obstétricas, pues, está el alivio de las contracciones uterinas, ¿no? Por eso, dentro de este concepto se maneja lo que es el parto humanizado. Aunque hoy en día para el obstetra o ginecólogo es más fácil irse directamente a hacer una cesárea, ¿no? Por eso es que ha habido una época en que ante la gran realización de cesáreas, pues ¿cuáles son las complicaciones de la técnica? Lo mismo, pero hay diferencias, ¿no? Hay que sabernos ubicar, porque no es lo mismo decir ventajas, desventajas y complicaciones o contraindicaciones. Entonces, dentro de las complicaciones, quizás la punción inadvertida de la dura madre, ¿no? Aquí, como ven, miren, se ha puncionado y la salida del líquido cefalorraquídeo en abundancia, ¿no? Esto es lo que va a llevar también a una cefalea postpunción en el paciente, porque al haber pérdida del líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a pasar?
va a haber una tracción de las meninges y con excitación, lo cual va a conducir a un dolor. Pero ojo, es característico la cefalea de esta técnica porque es de incidencia sobre todo en la región occipital. Ahora, si les dicen me duele aquí en la región frontal, parietal, entonces el origen ya es otro, ¿no? Es la causa es otra. Entonces, la característica principal es que esta sea en la región occipital el dolor. La inyección subdural, si no nos hemos dado cuenta, pese a eso, hemos administrado, pues todo esto va a ir y se va a transfundir a través de la mezcla con el líquido cefalorraquídeo y puede llegar a niveles altos. Y producir un bloqueo subaracnoideo o espinal total con un paro inminente en el paciente y por ende la muerte del paciente, ¿no? Porque al haber el bloqueo así fulminante de los centros, del centro cardiorrespiratorio, pues que va a conducirnos a la muerte del paciente. Así como hay complicaciones con la técnica, también hay con el catéter, ¿no? Que al momento de nosotros estar deslizando, desplazando el catéter, entonces puede haber alguna cosita que obstruya y no progrese el catéter, ¿no? Otro que hay que ir por eso milímetro a milímetro también con cuidado, introduciendo el catéter, porque si uno introduce de golpe, probablemente causen cierta molestia en el paciente, ¿no? Y el paciente nos va a relatar, me duele, ¿no? Entonces, ¿ya qué va a hacer? Otro sería que se enrole, ¿no? O sea, que se haga, que se doble, que se enrole el catéter sobre lo que está. Y al querer retirar, que se puede romper. Por eso hemos dicho las características del catéter. Y obviamente anudamiento, la oclusión, por decir al momento de ingresar, a veces en la aguja puede quedarse un resquicio, digamos, de algún tejido al ingresar y eso puede hacer que ocluya el catéter y no se pueda administrar. Y por ende la paraplejía, si es que el catéter está situado o está frente o encostado al mismo nervio, ¿no? Entonces a una raíz nerviosa que eso le puede producir no solo dolor, sino también cierta parálisis o entumecimiento que una vez que retiremos puede mejorar. ¿Cuál es el fracaso de la anestesia peridural? La falta de presencia del anestésico local, porque puede ser insuficiente, una mala distribución del anestésico y las concentraciones débiles. Bueno, dentro de esta anestesia también tenemos la anestesia peridural caudal, porque recordemos que dentro del recordatorio de la anatomía hemos dicho que el espacio peridural se extiende hasta el hiato sacrococcígeo, es decir, aquí está la membrana sacrococcígea, que generalmente esta técnica se realiza más en pediatría, porque ya en los adultos esta se puede osificar, ¿no? Calcificar esta membranita, pero también si el profesional es bastante experto, sí puede realizar perfectamente también, ¿no? Sobre todo para analgesia del parto, procedimientos geniturinarios, etcétera, ¿no? Entonces, como ven aquí, esta es la posición, la aguja ingresa en 90 grados, luego hacemos un poco de dirección, cambiamos un poco oblicua a 45 y luego se hace casi recta y como están viendo, ¿no? Primero así ingresamos, chocamos en el huesito, retiramos y hacemos un ángulo de 45. Aquí vemos en el paciente, puede ser en los niños de cúbito lateral, identificamos también el hiato sacrococcígeo, no debemos perder la dirección. Y ojo, aquí también ven, ¿no ven? Primero vamos a delimitar siempre como punto de referencia las espinas ilíacas posteros superiores y eso, de ahí nosotros con el dedito vamos a ir bajando hasta encontrar por la línea media
aquí el hiato sacrococcigeo, ¿no? Y una vez identificado, no debemos perder nosotros el sitio donde vamos a realizar la punción, como están viendo, ¿no? Aquí ven el alcohol yodado, ¿no? Todo esto, y aquí esta región que se ha extraído o se ha retirado el exceso del yodo, ¿no? Para evitar el... Aquí igual vemos, ¿no? Como al principio, y hay administramos. Ojo, obviamente que también hacemos la misma prueba de la pérdida de la resistencia antes de administrar el anestésico local. Y aquí la otra posición prona, ¿no? Porque los niños, sobre todo los bebés, los recién nacidos hasta el año, adoptan esta posición, ¿no sé? Duermen de barriguita, de pancita, dice la mamá, ¿no? Entonces, también una posición bastante cómoda para realizar en los niños. Y aquí, como les decía, ¿no? Si uno es bastante hábil, entonces puede hacer una peridural sacral o caudal en adultos, sobre todo para analgesia de parto o para algunas cirugías urológicas de perineo o geniturinarias. Y por último, ya realizada la anestesia, esta técnica, al haber producido, se producen 3 bloqueos, jóvenes, ¿no? El primero es el simpático, el segundo es el bloqueo sensitivo, ¿no? Y por último es el bloqueo motor. Y para revertir, para ver la reversión de esta anestesia, pues que utilizamos la escala de Bromage, ¿no? Algunos utilizan la escala modificada de Bromage, que va a evaluar el grado de bloqueo motor, como vemos aquí. Y a esta escala se le da una puntuación, que es del 1 al 4, o puede ser de 0 al 3, ¿no? 0, 1, 2 y 3, ¿no? Depende del autor cómo lo interprete. Entonces, el grado de bloqueo vemos en el porcentaje con que se caracteriza. Es decir, vamos a valorar cuando el paciente sea incapaz de mover los pies y la rodilla, decimos que es un bloqueo completo al 100%, porque el paciente no va a poder movilizar esto por mucho esfuerzo que haga. En el grado 2, Bromage 2, es donde solamente puede mover los pies, es decir, hay un bloqueo de un 66%. Y el Bromage 3 es ya cuando el paciente puede mover la rodilla, es decir, es más reducido el bloqueo, ¿no es cierto? Es en un 33%. Y cuando el paciente puede flexionar las rodillas y doblar los pies, pues decimos que hay un bloqueo nulo, ¿no? Cuando nosotros hacemos la valoración de este bloqueo para dar de alta, podríamos dar ya con una puntuación de un Bromage 3, ¿no? Porque sabemos que ya esto, una vez que ya llega a esto, ya se revierte totalmente y el bloqueo y el paciente puede mover. En los niños no se hace el bloqueo, no se consigue hacer el bloqueo motor, porque imagínense un bebé a un niño de 1 año, de 5 años, ¿cómo le explicarías tú de que él no va a mover los pies por la anestesia? Es difícil, ¿no? Entonces, por eso es que en los niños hacemos eso vamos a hablar en los anestésicos, en las concentraciones un poco más débiles, ¿no? O sea, solamente debemos nosotros promover anestesia, pero sin bloqueo motor. Y eso sería todo referente a lo que es la anestesia peridural jóvenes. Aquí esta figura es una figura de renombre mexicana, Frida Kahlo, que ha sido una de las pacientes que ha tenido múltiples accidentes, como la ven insertada ahí con una serie de collaretes, no sé, es que utilizaban para mantener la columna, o sea, una paciente que ha vivido eternamente con el dolor, ¿no? Entonces, indican algunos autores que ella es la representación viva del sufrimiento que sufren los pacientes por el dolor.
Eso sería todo, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿alguna pregunta? Sí, buenas noches. Usted mencionó que había un bloqueo en 3 niveles. ¿Lo podría repetir, por favor? ¿Cómo? Usted mencionó que había un bloqueo en 3 niveles. El primero era simpático y los otros dos, ¿cuáles eran? Sensitivo y motor. No has llevado el hilo del tema. ¿Por qué se produce la caída o la hipotensión? Por bloqueo del simpático. Es anatomía, jóvenes, ustedes tienen que recordar. A ver, aquí, Caterín Alejandra Gutiérrez, ¿me escuchas? Hola. Qué pena, jóvenes, que abandonen el tema sin preguntas, lo cual significa que saben mucho o no saben nada. Creo que el objetivo de nosotros preparar los docentes los temas en la teoría no significa que nos sentemos frente a la pantalla o vayamos a las aulas y demos el tema. Ustedes también tienen que hacer preguntas para ver si han entendido, si ha quedado claro, si ha quedado esto. Y obviamente también principios básicos, lo que ya han avanzado, también ustedes ya se sobreentiende que deben saberlo, ¿no? Bueno, todos están abandonando. Hasta luego, nos vemos la próxima clase y es el lunes. Hasta luego. Solo Hasta luego, doctora. Hasta ahora.